El juez Aaron Miles estaba cómodamente sentado al volante de su coche, con el zumbido del motor a un ritmo bajo y constante. La noche era tranquila, el tipo de tranquilidad que se instala en los pueblos pequeños a altas horas de la noche, cuando la mayoría de la gente ya se ha retirado a sus casas. Acababa de salir de un acto comunitario de recaudación de fondos para jóvenes desfavorecidos, un evento que había ido mejor de lo esperado. Había pronunciado un emotivo discurso sobre la esperanza, la perseverancia y la justicia, temas que le interesaban tanto como persona como juez. Después, se quedó a charlar con los asistentes, empapándose del sentimiento de unidad que la noche había inspirado. Ahora, mientras conducía hacia casa, las calles estaban casi vacías. El cálido resplandor de las farolas proyectaba largas sombras sobre la carretera mientras se aflojaba la corbata, permitiéndose un raro momento de relajación. Su mente vagó hacia su familia, su mujer y sus hijos, que probablemente ya estaban durmiendo en casa. Sonrió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Momentos como este eran raros, ofrecían la oportunidad de relajarse, reflexionar y apreciar el camino que había recorrido, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los jueces más jóvenes designados en el estado. Justo cuando se disponía a coger la radio para poner algo de música, un destello repentino de luces rojas y azules iluminó su espejo retrovisor. La sonrisa serena se desvaneció de su rostro, reemplazada por un familiar nudo de ansiedad. Miró el velocímetro. Estaba dentro del límite, y su auto estaba en perfecto estado de funcionamiento. No había ninguna razón para que lo detuvieran. Sin embargo, las luces seguían parpadeando, exigiendo su atención. El juez Miles suspiró suavemente e hizo una señal mientras estacionaba su auto a un costado de la carretera. Sus pensamientos corrían a toda velocidad, pero rápidamente se calmó. No había hecho nada malo. Probablemente se trataba de una parada de rutina. Aún así, la experiencia le había enseñado que ese tipo de encuentros podían ser impredecibles, especialmente para un hombre negro que conducía solo de noche. Cuando el coche patrulla se detuvo detrás de él, el juez Miles buscó su billetera y sacó su licencia de conducir y su tarjeta de identificación judicial. Había escuchado innumerables historias sobre lo importante que era tener todo listo, para minimizar cualquier posibilidad de malentendido. Manteniendo las manos visibles en el volante, esperó. En el espejo retrovisor, vio al oficial salir del coche patrulla, caminando rápidamente hacia él. El oficial era alto, de hombros anchos y blanco. Su uniforme oscuro se confundía con la noche. Tenía el ceño fruncido y los ojos entrecerrados con sospecha. El oficial golpeó la ventanilla y Miles la bajó suavemente, dejando que el aire fresco de la noche entrara en el coche junto con una tensión repentina. ¿Sabe por qué lo detuve?, preguntó el oficial con un tono cortante y brusco. Miles negó con la cabeza con calma. No, oficial. ¿Hay algún problema? Su voz era mesurada, educada, el tono que había perfeccionado en la sala del tribunal cuando manejaba casos delicados. El oficial no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron rápidamente el interior del coche antes de volver a fijarse en el juez Miles, con el ceño fruncido. «Licencia y registro», exigió el oficial, sin vacilar. Sin dudarlo, Miles le entregó sus documentos, incluida su identificación judicial. «Aquí está mi licencia, registro y mi identificación. Soy el juez Aaron Miles». El oficial apenas miró los documentos al principio. Su mirada se detuvo en Miles como si intentara evaluarlo. Finalmente, hojeó los papeles, deteniéndose brevemente cuando vio la identificación judicial. Su expresión no cambió, pero hubo una vacilación notable. «¿Usted es juez, preguntó el oficial con la voz teñida de incredulidad. «Sí, lo soy», respondió Miles, manteniendo la calma a pesar de sentir hacia dónde se dirigía esta conversación. Se había topado con este escepticismo antes, bastante educado en la superficie, pero con una corriente subyacente de duda. ¿A dónde se dirige esta noche, juez? La palabra juez
Sonaba menos a título y más a burla. Me voy a casa. Acabo de salir de un evento comunitario en el centro, respondió Miles manteniendo la conversación lo más directa posible. El oficial se inclinó ligeramente, como si acercarse de alguna manera haría que las respuestas de Miles fueran más veraces. ¿Un evento comunitario?, repitió, entrecerrando aún más los ojos. ¿Le importaría salir del auto por un minuto? Miles parpadeó, sorprendido por la repentina escalada. Una parada de rutina generalmente terminaba con una explicación o tal vez una citación, no con una solicitud para salir del vehículo. Pero sabía muy bien que cumplir con las solicitudes de la policía, sin importar cuán innecesarias parecieran, era a menudo la opción más segura. No podía permitirse dejar que esto se convirtiera en algo peor. Por supuesto, dijo, aunque una leve inquietud se agitó dentro de él. Abrió la puerta y salió, teniendo cuidado de mantener sus manos visibles y evitar cualquier movimiento repentino. El oficial dio un paso atrás y apoyó la mano en la funda de su arma, un gesto que no pasó desapercibido para Miles. Había visto esa escena antes, en el tribunal, en un testimonio tras otro, historias de simples paradas de tráfico que se convirtieron en algo mucho más complicado. Enfadado. Mientras se paraba al lado de su coche, el oficial le hizo un gesto para que se moviera hacia la parte delantera del vehículo. «Quédese aquí», ordenó. Miles obedeció y se paró frente a su coche. Los faros lo iluminaban como un foco, haciéndolo sentir expuesto. Los ojos del oficial todavía estaban sobre él, estudiándolo como si fuera un sospechoso de un crimen que ni siquiera se había cometido. «¿De qué se trata todo esto?», preguntó Miles, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente tensión. Sabía que ya no se trataba de una infracción de tránsito. Esto era otra cosa, algo más insidioso. El oficial no respondió al principio. En cambio, dio un paso atrás, mirando al juez Miles, con el mismo escepticismo que había tenido desde el principio. «¿Estás seguro de que esta identificación es real?», preguntó, levantando la tarjeta de identificación judicial como si fuera una baratija de una tienda de novedades. Un destello de frustración cruzó la mente de Miles, pero lo reprimió. «Es real. He sido juez en este condado durante casi 10 años», respondió con calma. El rostro del oficial permaneció duro, sin estar convencido. «En realidad no pareces un juez», dijo, con un significado tácito en las palabras. Miles se mantuvo firme y miró al oficial a los ojos. Podía sentir el familiar peso del prejuicio apoderándose del encuentro, convirtiendo lo que debería haber sido una simple parada de tráfico en algo completamente distinto. El escepticismo del oficial no tenía que ver con la legalidad, sino con la percepción. Quién pertenecía a los puestos de poder y quién no. Y a los ojos de este oficial, Aaron Miles no encajaba en la imagen de alguien que pertenecía a ellos. Miles sabía que no era una pelea que pudiera ganar con palabras, así que permaneció en silencio, esperando a ver hasta dónde llegaría el oficial. El aire de la noche se sentía más pesado, mientras el juez Miles estaba de pie junto a su coche, bañado por el duro resplandor de los faros. Aunque su corazón latía con regularidad, se había acelerado. El escrutinio del oficial, combinado con la tensión en el aire, había convertido lo que debería haber sido un breve intercambio en algo mucho más preocupante. «¿De dónde viene?», preguntó de nuevo el oficial. En su placa de identificación se leía Mike Reynolds, con un tono más agresivo ahora, como si el título de juez no significara nada para él. Se inclinó más cerca, con la mano apoyada con tranquila intención en su cinturón. Era un gesto sutil, pero para el juez Miles tenía un mundo de significado, una amenaza tácita, un recordatorio de quién estaba realmente al mando. «Se lo dije, oficial. Vengo de un evento comunitario, una recaudación de fondos para la juventud local», respondió Miles, con voz tranquila, aunque cada palabra se sentía más pesada. Sabía que cualquier cosa que dijera podría calmar o empeorar la situación. Años de experiencia en la sala del tribunal le habían enseñado a manejar interacciones tensas,
Pero esto era diferente. En la sala del tribunal, él tenía autoridad, respaldada por la ley. Allí, en una calle oscura, era solo otro hombre negro que se enfrentaba a un oficial blanco escéptico. Reynolds entrecerró los ojos, como si estuviera sopesando si Miles estaba diciendo la verdad o no. Su rostro era una máscara de sospecha. Aunque no lo había dicho directamente, su lenguaje corporal lo dejaba claro. No le creía. Una recaudación de fondos, ¿eh? El tono del oficial destilaba sarcasmo, como si la idea de que Aaron Miles estuviera involucrado en algo positivo fuera absurda. El juez Miles se movió ligeramente, pero mantuvo sus manos visibles. Sí, una recaudación de fondos, repitió. Su paciencia se estaba agotando, pero no podía permitirse el lujo de dejar que se notara su frustración. Había visto con qué rapidez situaciones como esta podían salirse de control. Había leído sobre ello, visto videos y escuchado innumerables historias de personas de su comunidad que habían pasado por experiencias similares. La diferencia era que ellos no eran jueces. No tenían el privilegio de un título que podría haberlos protegido, cualquier otra noche, de una situación como esta. Reynolds finalmente se enderezó, apartando la mano de su cinturón. Pero la expresión de su rostro le dijo a Miles que esto no había terminado. ¿Le importa si echo un vistazo dentro de su auto, juez? La forma en que dijo «juez» estaba teñida de incredulidad, como si la sola idea de que el hombre parado frente a él tuviera alguna autoridad fuera una broma. Miles sintió una oleada de frustración. ¿Es eso realmente necesario, oficial? Le he dado mi licencia, mi identificación. Le he dicho de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. ¿Qué más necesita? Su voz permaneció tranquila, pero ahora había un filo en sus palabras. Reynolds lo miró fijamente durante un largo momento, su rostro ilegible. Necesito estar seguro, juez. La gente dice muchas cosas. No significa que estén diciendo la verdad. Miles apretó la mandíbula. Sabía a dónde iba esto. Rechazar la solicitud del oficial probablemente empeoraría las cosas. Había visto cuán rápido la sospecha podía convertirse en confrontación. Este oficial no le estaba preguntando, lo estaba poniendo a prueba, presionándolo, esperando que hiciera un movimiento en falso. «Adelante», dijo Miles finalmente, con la voz tensa por la frustración. Odiaba las palabras que salían de su boca, pero ¿qué otra opción tenía? El oficial revisaría su auto de todas formas, y resistirse solo empeoraría la situación. Reynolds asintió brevemente y se dirigió hacia el coche. Miles observó cómo el agente abría la puerta y comenzaba a buscar metódicamente en el interior. La búsqueda fue rápida e inútil. Miles sabía que no había nada que encontrar. Solo su maletín, algunos papeles y un abrigo colgado sobre el asiento trasero. Aún así, Reynolds se tomó su tiempo comprobando la guantera, mirando debajo de los asientos e incluso rebuscando entre los papeles del maletín, ninguno de los cuales tenía importancia. Después de varios minutos, Reynolds cerró la puerta del coche, aparentemente insatisfecho. Se volvió hacia Miles con el ceño fruncido, como si le molestara no haber encontrado nada que justificara su sospecha. «Parece que todo cuadra», murmuró el agente, aunque su tono no se suavizó. Estaba claro que todavía estaba lidiando con la idea de que el hombre al que había detenido no era quien había supuesto que era. Miles permaneció en silencio. Cualquier intento de entablar una conversación en ese momento probablemente solo aumentaría la desconfianza del oficial. Pero Reynolds no había terminado. Se acercó a Miles de nuevo, entrecerrando los ojos. «¿Dice que es juez? Me resulta difícil de creer. Los jueces no suelen conducir así, especialmente no a estas horas de la noche». Era un comentario que Miles había oído muchas veces antes, aunque rara vez tan directo. Siempre había un trasfondo de incredulidad, una sutil implicación de que un hombre negro no podía ocupar ese puesto. No importaba cuántos años hubiera trabajado para llegar hasta allí, o cuántos casos hubiera presidido. Para este oficial,
Aaron Miles no encajaba en la imagen de un juez, y eso era suficiente para poner en duda todo lo demás. El juez Miles enderezó los hombros, negándose a dejar que el comentario le hiciera perder la compostura. «He sido juez en este condado durante casi 10 años, oficial», dijo el juez Miles, con voz firme pero ahora con un tono cortante. «He manejado casos mucho más complicados que esta interacción. Solo estoy tratando de llegar a casa y no estoy seguro de por qué todavía estamos teniendo esta conversación». Reynolds sonrió. Su expresión era escalofriante por su desdén. «Un juez, ¿eh? Seguro que no lo parece». Su voz se había reducido a casi un susurro, pero el peso de sus palabras flotaba en el aire. Por primera vez esa noche, el juez Miles sintió una punzada de ira en el pecho. Una cosa era ser cauteloso, seguir el procedimiento, pero a este oficial no le interesaba la verdad. Ya había tomado una decisión sobre quién era el juez Miles y ninguna explicación o evidencia iba a cambiar eso. Reynolds miró los documentos que tenía en la mano una última vez antes de hablar. «Voy a pasarlos por el sistema, solo para estar seguro. Quédese aquí». Mientras el oficial caminaba de regreso a su patrulla, el juez Miles respiró profundamente, tratando de calmarse. Sabía que esto era más que una simple parada de tráfico. Era una prueba de hasta dónde llegaría el oficial Reynolds para demostrar algo. ¿Cuánto tiempo se aferraría a su creencia de que Miles no pertenecía al papel que se había ganado? Pasaron minutos mientras Miles permanecía de pie junto a su coche, con el cuerpo rígido por la frustración. A través del parabrisas de la patrulla, podía ver a Reynolds escribiendo en la computadora de a bordo. La noche se había vuelto más tranquila, y solo el suave susurro de los árboles y el tráfico distante rompían el silencio. Un coche pasó lentamente y los ocupantes estiraron el cuello para ver lo que estaba sucediendo. Uno de ellos sacó un teléfono, posiblemente para tomar una foto o un video. Era un recordatorio de que este incidente fácilmente podría hacerse público. Otra historia más de un hombre negro al que la policía detuvo sin motivo aparente. El juez Miles había pasado toda su carrera luchando contra las injusticias sistémicas que plagaban a las personas de color, y ahora estaba allí, enfrentándolas de primera mano. Había visto demasiados casos de jóvenes atrapados en el sistema, porque alguien decidió que no pertenecían a él. Y ahora, a medida que pasaban los minutos, Miles se dio cuenta de que ya no se trataba solo de volver a casa, sino de principios. No podía dejar que este momento lo definiera, ni podía permitir que el oficial Reynolds pensara que sus acciones estaban justificadas. Miles estaba de pie junto a su auto, con las manos tranquilamente a los costados, aunque todos los músculos de su cuerpo estaban tensos. El aire de la noche se había vuelto más frío, y se filtraba a través de la tela de su traje mientras esperaba. En el fondo, sabía que Reynolds estaba perdiendo el tiempo, buscando cualquier excusa para prolongar esta farsa. Ya no se trataba de la ley, si es que alguna vez lo había sido. Se trataba de poder, control, y las suposiciones que el oficial había hecho en el momento en que vio a un hombre negro en un auto caro, a altas horas de la noche. Las luces del coche patrulla de la policía destellaron de manera ominosa, un faro de autoridad que solo aumentó la tensión. Miles miró a su alrededor y notó que una pequeña multitud se estaba reuniendo a solo una cuadra de distancia. 2 personas más sacaron sus teléfonos y grabaron desde lejos. Incluso sin saber la historia completa, podían sentir que algo no estaba bien. Como juez, Miles había pasado años controlando sus emociones, manteniendo la calma incluso en las situaciones más acaloradas. Pero aquí, ya no estaba en control. No estaba en una sala de audiencias con el poder de imponer respeto. Allí, al costado de una carretera con poca luz, era solo otro hombre negro que estaba siendo interrogado sin razón alguna. La detención había aumentado tan rápido, las preguntas, la sospecha. Había presidido casos como este. Había visto resultados mucho peores que el suyo. Los rostros de esos jóvenes parpadeaban en su mente, fantasmas que lo perseguían mientras esperaba.
Desde el interior del coche patrulla, Reynolds tecleaba en su computadora. Estaba tomando mucho más tiempo del necesario confirmar la identidad de Miles. El oficial ya tenía toda la información que necesitaba: licencia, registro, identificación judicial. Esto era solo otro juego de poder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Reynolds salió del coche patrulla, su expresión ilegible. Caminó lentamente hacia el juez Miles, el peso de su autoridad evidente en cada paso. En su mano, sostenía un par de esposas. Miles se puso rígido, su corazón se saltó un latido. Se había preparado para un encuentro frustrante, pero no para esto. «Date la vuelta y pon las manos detrás de la espalda», dijo Reynolds, con voz firme pero fría. El juez Miles parpadeó con incredulidad, paralizado por un momento. «¿Disculpa?» Su voz era tranquila, pero la incredulidad era inconfundible. «¿Me has oído? Date la vuelta, manos detrás de la espalda», repitió Reynolds, acercándose. La pequeña multitud que observaba desde lejos se hizo más fuerte. Murmullos de confusión e indignación se extendieron entre los espectadores. Los teléfonos se acercaron, capturando cada momento. «¿Cuál es el cargo?», preguntó Miles, con voz todavía mesurada, aunque la ira iba en aumento. Esto había ido mucho más allá de una simple detención. Era un abuso de poder. «No cumplir con las órdenes de un oficial», dijo Reynolds, con la mirada firme, «y proporcionar una identificación falsa». Miles no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Identificación falsa? Le había dado al oficial su verdadero nombre, su identificación real. No había hecho más que cooperar. Pero nada de eso le importaba a Reynolds. El oficial ya había decidido lo que quería creer. «¿Identificación falsa?», repitió Miles con una voz peligrosamente baja. «¿Has visto mi identificación? ¿Sabes quién soy?». Reynolds no respondió. En cambio, tomó el brazo de Miles y lo colocó detrás de su espalda con una fuerza innecesaria. El juez se tensó cuando el frío mordisco de las esposas le chasqueó las muñecas. No era la primera vez que veía esposas, pero sí la primera vez que se las ponían. Cuando el metal se trabó en su lugar, algo en su interior se movió. El juez Aaron Miles había visto a demasiados hombres con esas mismas esposas, sentados en su sala de audiencias, contando cómo sus vidas habían cambiado por completo tras un único encuentro con la policía. Siempre había tratado de mostrar empatía, entendiendo su miedo y frustración, pero estando en su lugar ahora, lo sentía de una manera que nunca antes había sentido. Mientras el oficial Reynolds agarraba su otro brazo y le colocaba bruscamente la segunda esposa, por primera vez en su carrera, Miles sintió el peso aplastante del sistema en el que había trabajado durante tantos años. Era sofocante, un recordatorio visceral de lo rápido que las cosas podían salirse de control cuando alguien más tenía el poder de juzgarte. Al otro lado de la calle, la multitud estalló en protesta. Sus voces se alzaron contra la injusticia que se desarrollaba ante ellos. «Es un juez, no un criminal», gritó una mujer, su voz cortando el aire de la noche. Sin embargo, el oficial Reynolds no prestó atención a las voces ni a las cámaras que capturaban cada segundo. Su atención permaneció en Miles, su agarre firme mientras guiaba al juez hacia el coche patrulla. Las luces rojas y azules parpadeantes pintaban largas sombras en el pavimento a medida que avanzaban. «Sube al coche», ordenó Reynolds, abriendo la puerta trasera del coche patrulla. El juez Miles hizo una pausa, su mente a toda velocidad. Podía sentir el peso de las miradas de la multitud sobre él, oír la ira creciente en sus voces, pero sabía que no tenía otra opción. Resistirse, aunque fuera un poco, podría convertir esto en algo mucho peor. Con una respiración profunda, agachó la cabeza y se sentó en el estrecho asiento trasero. La puerta se cerró de golpe detrás de él. El pequeño espacio era sofocante. Las esposas se le clavaban en las muñecas como un recordatorio constante de la realidad a la que ahora se enfrentaba. La autoridad que ejercía en su sala de audiencias se sentía distante, casi surrealista.
A través de la ventana, las protestas de la multitud continuaban, aunque las voces se fueron debilitando a medida que Reynolds caminaba de regreso a su patrulla. Toda la situación parecía irreal, como una pesadilla que se desarrollaba a cámara lenta. Esto no se suponía que le pasara a él, no después de todo por lo que había trabajado. Y sin embargo allí estaba, esposado en la parte trasera de un coche patrulla de la policía, indistinguible de los innumerables acusados que habían estado frente a él en el tribunal. Mientras estaba sentado en el coche patrulla, Miles no pudo evitar pensar en su familia, su esposa, sus hijos. ¿Qué pensarían cuando se enteraran de esto? ¿Verían el video que probablemente ya estaba circulando en Internet? El pensamiento lo carcomía, pero se obligó a concentrarse. Tenía que mantener la compostura. Esto aún no había terminado. En el asiento delantero, Reynolds puso en marcha el motor, y el ruido sordo resonó en el coche. Miró por el espejo retrovisor y se encontró brevemente con los ojos de Miles. «Estás cometiendo un gran error», dijo Miles con voz tranquila pero con un matiz de advertencia. «Cuando todo esto termine, entenderás lo que has hecho». Reynolds no respondió, sino que puso la marcha y se alejó del bordillo, con las luces rojas y azules todavía encendidas, mientras conducían hacia la comisaría. Miles miró por la ventanilla, viendo cómo la ciudad se desdibujaba a su paso, mientras su mente daba vueltas. Las esposas eran un recordatorio constante e ineludible de la injusticia en la que ahora estaba atrapado. Había pasado su vida luchando por la justicia, defendiendo a los acusados injustamente o maltratados por el sistema. Ahora, por primera vez, él era el que estaba del otro lado, y la ironía de todo aquello era casi insoportable. El trayecto hasta la comisaría fue silencioso, salvo por el zumbido del motor y el crepitar de la radio de la policía. Miles cerró los ojos, tratando de centrarse, alejando la ira y la frustración que amenazaban con consumirlo. Tenía que pensar con claridad. Perder el control ahora no ayudaría. Cuando llegaron, las duras luces fluorescentes de la estación arrojaron un brillo inquietante sobre el edificio silencioso. El oficial Reynolds estacionó el coche patrulla y abrió la puerta trasera, sacando bruscamente a Miles. Dentro, la estación estaba casi vacía, solo unos pocos oficiales deambulaban. Pero cuando vieron a quién traía Reynolds, murmullos de incredulidad recorrieron la habitación. «¿Ese es el juez Miles?», susurró un oficial, su voz teñida de sorpresa. Los murmullos se hicieron más fuertes. Más oficiales se reunieron alrededor, mientras Reynolds guiaba a Miles hacia el mostrador de procesamiento. Sus expresiones eran una mezcla de confusión, incredulidad e inquietud. Este no era un arresto típico, y todos lo sabían. Miles mantuvo la compostura. Su rostro no delataba nada de la tormenta que se arremolinaba en su interior. Sabía lo que se avecinaba: el proceso de fichaje, las fotos, el papeleo. Ya lo había visto todo antes. Pero ahora, estar de este lado del proceso le hacía sentir como si entrara en un mundo diferente, uno en el que su autoridad, su reputación no significaban nada. Mientras Reynolds se preparaba para procesarlo, un oficial de alto rango, el sargento Jenkins, se adelantó con el ceño fruncido por la confusión. «Mike, ¿qué diablos está pasando? Ese es el juez Miles». Reynolds no se inmutó. «Lo pillé proporcionando una identificación falsa. Se está resistiendo a la investigación». Jenkins miró a Reynolds y a Miles con una incredulidad palpable. «¿Identificación falsa? ¿Hablas en serio? Ese es Aaron Miles. Lleva en el banquillo casi 10 años». Reynolds se encogió de hombros, con el rostro impasible. «Lo solucionaremos, pero por ahora está bajo arresto». Jenkins miró a Reynolds durante un largo momento antes de volverse hacia el juez Miles. «Juez, ¿quiere hacer una llamada telefónica?» «Esperaré», dijo Miles con voz tranquila pero firme. No iba a apresurarse. Todavía no. Jenkins dudó, claramente inseguro de cómo proceder, pero finalmente asintió. «Está bien,
pero será mejor que esto se resuelva rápido. Mientras avanzaban en el proceso de registro, la mente de Miles se agitaba. Ya no se trataba solo de él, se trataba de exponer algo mucho más grande, algo que iba mucho más allá de una sola parada de tráfico. El sistema no solo estaba roto, estaba manipulado, y esta noche, él era la prueba viviente. Más tarde, mientras el juez Aaron Miles estaba sentado en la celda de detención, el frío banco de metal debajo de él, rígido e incómodo, miró fijamente las paredes de hormigón gris a su alrededor. La luz estéril en lo alto zumbaba débilmente, proyectando sombras largas. La sensación opresiva de la habitación parecía reflejar la indiferencia del sistema que lo había atrapado. Una vez había creído en el poder de la justicia, pero esa noche comprendió de la manera más profunda posible lo frágil que podía ser esa creencia. El juez Aaron Miles había estado en muchas cárceles antes, pero nunca así. Nunca como detenido. Sus manos, ahora libres de las esposas, descansaban sobre su regazo. Sus muñecas todavía le dolían por donde el metal le había mordido la piel. El dolor físico no era nada comparado con la indignidad que acababa de soportar. No era la primera vez que sentía el aguijón del racismo en su vida, pero esto era diferente. Esto era crudo, público y profundamente personal. La realidad de su situación estaba empezando a calar, pero a pesar de la injusticia, una tranquila determinación hervía en su interior. Escudriñó la celda pequeña e impersonal, con el ojo experto de alguien que había pasado años dentro del sistema de justicia. Era una celda de detención estándar, despojada de cualquier cosa que pudiera darle a una persona un sentido de individualidad. Aquí no eras una persona, eras solo otro detenido, otro número de caso, esperando ser procesado. Y esa noche, ese número, le pertenecía a él. Fuera de los barrotes, la estación bullía de actividad. Los oficiales se movían de un lado a otro en voz baja, pero algunos susurraban en voz baja sobre la situación. Algunos sabían quién estaba dentro, mientras que otros simplemente ignoraban que el hombre detrás de los barrotes era un juez que alguna vez había presidido casos como este. Fragmentos de C. La conversación se fue desviando hacia la celda, fragmentos de incredulidad y confusión. Ese es el juez, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí? Reynolds lo arrestó. ¿Por qué? Esto va a estallar en todas nuestras caras. Miles no necesitaba escuchar las conversaciones completas para saber lo que se estaba diciendo. Había sido una figura respetada en la comunidad legal durante años, y su arresto ya había provocado incertidumbre dentro de la estación. Pero explicarse no era su prioridad. Todavía no. Había un punto que debía plantearse, y tenía la intención de hacerlo. Podría haber llamado a su abogado. Podría haber exigido hablar con el jefe de policía, o usar sus conexiones para que los cargos se retiraran de inmediato. De hecho, varios oficiales ya se habían acercado a él, ofreciéndose a hacer algunas llamadas para aclarar todo esto. Pero el juez Miles se había negado. Quería ver esto hasta el final, experimentar de primera mano lo que tantos otros habían enfrentado, especialmente los jóvenes negros que estaban frente a él en el tribunal, soportando el peso del sistema. Necesitaba saber hasta qué punto había llegado la podredumbre en el sistema. A medida que los minutos pasaban y se convertían en una hora, la estación permanecía más tranquila de lo habitual, para una noche de fin de semana. Pero Miles sabía que en cualquier momento las cosas podían escalar. No tenía idea de hasta dónde llegaría esto, pero estaba preparado para lo que viniera después. Sus pensamientos volvieron a su sala de audiencias y a los acusados a los que había sentenciado. ¿Cuántos de ellos se habían sentido así, asumidos culpables antes de tener la oportunidad de hablar? El sonido de pasos que se acercaban lo sacó de sus pensamientos. El oficial Jenkins apareció al otro lado de los barrotes. Su rostro era una mezcla de disculpa y confusión. «Juez Miles», comenzó Jenkins con voz baja y vacilante. «Estamos trabajando para resolver esto. Todo esto es, bueno,
Un malentendido, por decirlo menos. Miles lo miró con una mirada tranquila y mesurada. ¿Un malentendido, sargento? ¿Así es como lo llamamos ahora? Jenkins se movió incómodo, frotándose la nuca. Mire, sé que esto no está bien. Reynolds se pasó de la raya, todos lo sabemos. Pero tenemos que pasar por el proceso. Ya sabe cómo es. Si quiere, puedo llamar al jefe. Ya está en camino, pero puedo acelerar las cosas y sacarlo de aquí. El juez Miles se inclinó ligeramente hacia atrás, con los ojos todavía fijos en Jenkins. Aprecio la oferta, sargento. Pero no me interesan los atajos, no esta noche. Jenkins frunció el ceño, claramente desconcertado. No tiene que quedarse aquí, señor. Podemos sacarlo en... Dije que esperaría. Interrumpió Miles con voz firme pero no cruel. No estaba enojado con Jenkins. El hombre solo estaba siguiendo órdenes, tratando de suavizar una situación que se estaba saliendo de control. Pero ese no era el punto. El objetivo era exponer la verdad, dejar que el sistema se mostrara tal como era. Jenkins dudó, claramente inseguro de cómo responder. Un juez que se negaba a abandonar una celda de detención, incluso cuando se le ofrecía una salida fácil, no era algo que hubiera visto nunca. Tras una larga pausa, asintió. Muy bien, juez, si eso es lo que quiere. Cuando Jenkins se dio la vuelta para irse, Miles lo llamó, con la voz más suave. Sargento. Jenkins hizo una pausa y miró hacia atrás. ¿Cree que Reynolds me habría tratado igual si no fuera negro? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y no formulada hasta ese momento. El rostro de Jenkins se tensó, su mandíbula se tensó ligeramente. Sabía la respuesta, pero decirla en voz alta la haría real. No sé, señor, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. Realmente no lo sé. Miles asintió, con una expresión ilegible. Eso es lo que pensé. Jenkins se fue. La pesada puerta se cerró con un ruido metálico detrás de él. El sonido resonó por la pequeña habitación. El tiempo transcurría. Cada minuto se alargaba más que el anterior. La estación había vuelto a quedar en silencio, aunque de vez en cuando, un oficial miraba hacia la celda de detención, sin saber qué pensar del hombre que estaba sentado dentro. Se había corrido la voz y había tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando el siguiente golpe. Finalmente, la puerta de la estación se abrió y entró el jefe de policía Nathan Harris, un hombre alto, de hombros anchos, cabello canoso y expresión severa. Iba acompañado por el oficial Jenkins y juntos se dirigieron a la celda de detención. El rostro de Harris estaba tenso por la frustración y la preocupación, aunque no estaba claro si su ira estaba dirigida al oficial Reynolds, al juez Miles o a la situación en su conjunto. Wes Miles, dijo Harris mientras se acercaba, con voz baja y autoritaria. Estoy aquí para resolver esto. Miles levantó la vista, con expresión tranquila, aunque sus ojos eran penetrantes. Jefe Harris, pensé que lo vería pronto. Harris dejó escapar un suspiro lento, claramente tratando de mantener sus emociones bajo control. El juez Aaron Miles estaba de pie bajo las duras luces fluorescentes de la estación de policía, tranquilo por fuera pero hirviendo de ira y frustración por dentro. Le habían quitado las esposas, pero el peso emocional de lo que había sucedido lo oprimía con fuerza. No se trataba solo de su arresto injusto, se trataba de todos los hombres negros que no tenían el privilegio de ser jueces, que enfrentaban lo mismo o peor, sin las protecciones que él tenía. El sargento Jenkins había acelerado el papeleo para su liberación, y ahora, apenas horas después de su arresto injusto, el juez Miles era libre de irse. Pero irse en silencio no estaba en su agenda. Esto era algo más que un error. Se trataba de la injusticia sistémica que enfrentan innumerables personas que no tenían la capacidad o la plataforma para hablar. La estación estaba llena de tensión silenciosa. Los oficiales se movían por la sala. Sus conversaciones eran silenciosas, y muchos miraban al juez. La noticia de su arresto se había extendido rápidamente,
y el video del transeúnte ya se había vuelto viral. La policía sabía lo que se avecinaba: indignación pública, investigaciones y presión de los medios. El arresto de un juez negro no era algo que pudieran esconder debajo de la alfombra. Miles se mantuvo erguido cuando el jefe de policía Nathan Harris se acercó a él. Harris había estado en modo de control de daños desde el momento en que llegó, disculpándose y tratando de manejar la situación con la mayor delicadeza posible. Pero las disculpas ya no eran suficientes. Lo que había sucedido no podía deshacerse con palabras. «Juez Miles», comenzó Harris en voz baja, casi suplicante, «entiendo lo difícil que ha sido esto. He hablado con el oficial Reynolds y lo han puesto en licencia en espera de la investigación. Así no es como hacemos las cosas y quiero que sepa que nos tomamos esto muy en serio». Miles lo miró a los ojos. Su expresión era ilegible. «Esto no se trata solo del oficial Reynolds, jefe. Se trata de un sistema que permite a los oficiales como él asumir que las personas como yo no pertenecen aquí. ¿Cree que soy la primera persona a la que ha tratado de esta manera? ¿Cree que esta es la primera vez que un hombre negro ha sido arrestado injustamente en esta ciudad?» Harris vaciló. El peso de las palabras de Miles se apoderó de él. Sabía que el juez tenía razón, pero admitirlo en voz alta era más difícil que disculparse. «No puedo hablar de su comportamiento pasado», dijo Harris con cuidado. «Pero puedo asegurarle que esto se investigará a fondo. Reynolds enfrentará las consecuencias». Miles sacudió la cabeza ligeramente, su tono firme pero inflexible. «Las consecuencias para un oficial no cambiarán el sistema. No se trata de castigar a un hombre, jefe. Se trata de abordar la cultura que permite que esto suceda una y otra vez. Me voy de aquí esta noche, pero ¿qué pasa con el próximo hombre negro que camina por la calle y es detenido sin motivo? ¿Tendrá una oportunidad justa?» Harris se quedó en silencio por un momento. Sus ojos reflejaban una mezcla de culpa e impotencia. «Tiene razón», admitió. «No sé cómo solucionar esto de la noche a la mañana, pero puedo comenzar asegurándome de que no quede enterrado. Tiene mi palabra en eso». Miles asintió, aunque su corazón estaba apesadumbrado. «El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero tiene que empezar en alguna parte. Haga que sus oficiales rindan cuentas, jefe, no solo por este incidente, sino por la forma en que piensan y actúan todos los días». Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento, un entendimiento compartido entre ellos. Harris finalmente extendió su mano, y Miles, después de una pausa, la tomó. El apretón de manos no fue una resolución, sino tal vez el comienzo de algo más grande. Cuando el jefe Harris y el sargento Jenkins se dieron vuelta para irse, el juez Miles permaneció inmóvil, su mente corriendo con pensamientos sobre todo lo que había sucedido. Este no era el final. El sistema no cambiaría fácil ni rápidamente, pero este momento, este incidente, podría provocar algo. Tal vez, solo tal vez, empujaría a las personas a mirar más de cerca la injusticia tejida en la estructura misma de su ciudad. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Miles se sentó de nuevo en el banco. Solo con sus pensamientos sabía que todavía había un largo camino por delante. El cambio era lento, pero era posible, y esa noche había dado el primer paso para asegurarse de que ese cambio comenzara. Se quedó de pie bajo las luces parpadeantes, preparándose para abandonar la estación para siempre. Pero mientras lo hacía, sabía que esa noche, ese arresto, no sería olvidado. El peso de lo que sucedió permanecería con él, al igual que los defectos del sistema habían permanecido con tantos otros durante tanto tiempo. Pero ahora, había una posibilidad, sin importar cuán pequeña fuera, de que las cosas pudieran comenzar a cambiar. Harris se movió incómodo mientras el juez Aaron Miles continuaba, con voz tranquila pero firme. «Hacemos todo lo que podemos para asegurarnos de que eso no suceda», dijo Harris. «Y sin embargo sucedió», interrumpió Miles. «A pesar de sus políticas, a pesar de su entrenamiento, a pesar de todo lo que supuestamente está en marcha para prevenir esto, aún sucedió.
y sucederá nuevamente a menos que algo cambie. El jefe bajó la mirada, claramente luchando por saber cómo responder. No era un mal hombre, Miles lo sabía, pero era parte de un sistema diseñado para proteger a los que estaban en el poder, mientras criminalizaba a los que eran vistos como ajenos. Harris también estaba atrapado en la máquina, tan víctima de su diseño como las personas a las que apuntaba. No estoy pidiendo que el oficial Reynolds pierda su trabajo, dijo Miles, sorprendiendo al jefe. Despedirlo no solucionará el problema. Solo responderá. Harris asintió lentamente, asimilando las palabras de Miles. Te entiendo, dijo suavemente. Te entiendo y estoy de acuerdo. Tenemos que hacerlo mejor. Pero no va a suceder de la noche a la mañana. El cambio lleva tiempo. Lo sé, respondió Miles, con un tono mesurado. Pero el tiempo es algo que se nos está acabando. Tendrás que actuar rápido, porque el mundo está observando ahora. Esto ya no se trata solo de mí. Esta historia está en todas partes, y la gente va a querer respuestas. Como si fuera una señal, la puerta principal de la estación se abrió. Una pequeña multitud de manifestantes se había reunido afuera, muchos con carteles. Las camionetas de noticias se alineaban en la calle, con las cámaras enfocadas en la estación, esperando el siguiente acontecimiento. Los cánticos distantes de «Sin justicia no hay paz» resonaban en el aire, haciéndose más fuertes con cada minuto que pasaba. El jefe Harris miró hacia la puerta, con el rostro tenso por la preocupación. Los medios ya están aquí, tenemos que manejar esto con cuidado. No puedes manejar esto, jefe, dijo Miles acercándose. Tienes que hacerte cargo de esto, reconocer lo que está mal y asumir la responsabilidad de solucionarlo, porque si no lo haces, esto se convertirá en otra historia de injusticia. Otro momento en el que el sistema no logró proteger a las personas a las que se supone que debe servir. Harris exhaló lentamente, claramente luchando con la gravedad de la situación. Haremos una conferencia de prensa, dijo. Estoy planeando dirigirme a los medios y a la comunidad, explicar lo que sucedió y describir los pasos que estamos tomando para seguir adelante. Bien, respondió Miles. Pero no pueden ser solo palabras, jefe. La gente necesita ver acción, acción real, tangible. El jefe asintió, pero antes de que pudiera responder, una voz fuerte desde afuera de la estación cortó el aire. Ahí está. Ese es el juez. Un grupo de reporteros se había reunido cerca de la entrada. Las cámaras disparaban cuando vieron al juez Miles adentro. Harris intercambió una mirada rápida con Miles. ¿Están listos para esto? Miles se acomodó la corbata, su expresión endurecida por la determinación. He estado listo para esto toda mi vida. Los dos hombres caminaron hacia la puerta. El ruido de la multitud aumentó cuando salieron. Los manifestantes que sostenían carteles con lemas como «Alto a la discriminación racial» y «Justicia para todos» se callaron momentáneamente cuando vieron salir a Miles y Harris. El aire estaba denso por la anticipación. El jefe Harris dio un paso adelante primero, dirigiéndose a la multitud y a los medios. Su voz era firme, pero había un dejo de nerviosismo. Damas y caballeros, gracias por su paciencia. Quiero empezar reconociendo que el incidente de esta noche que involucró al juez Aaron Miles no debería haber sucedido. Fue un fracaso de parte de este departamento, y por eso asumo toda la responsabilidad. La multitud murmuró en respuesta. La tensión era palpable. El oficial Reynolds ha sido puesto en licencia inmediata, en espera de una investigación exhaustiva, continuó Harris. Pero quiero dejar en claro que este departamento está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Revisaremos nuestras políticas y nos aseguraremos de que incidentes como este nunca vuelvan a suceder. Algunos aplausos dispersos surgieron de la multitud, pero la mayoría permaneció en silencio, esperando algo más. Harris se volvió hacia el juez Miles, cediéndole la palabra. El juez Miles dio un paso adelante. Su presencia exigía la atención de todos en la multitud. Se tomó un momento para examinar el mar de rostros.
negros, blancos, jóvenes, viejos, todos esperando que él hablara. Tenía que decir algo que diera sentido a la injusticia que habían presenciado. Esta noche recordé algo que he sabido toda mi vida. Comenzó, con voz clara y firme, que no importa quién seas, no importa qué título tengas, no importa cuánto hayas logrado, todavía hay gente que te verá como menos simplemente por el color de tu piel. La multitud murmuró en señal de acuerdo. Algunos asintieron. Otros levantaron sus carteles más alto en solidaridad. Me presento ante ustedes no solo como juez, sino como un hombre negro que ha experimentado de primera mano lo que muchos de ustedes enfrentan todos los días. El miedo, la frustración, la ira de ser juzgado, no por sus acciones, sino por su apariencia. Y esta noche, experimenté algo que demasiadas personas en este país conocen muy bien, lo que es ser tratado como culpable antes de probar su inocencia. La multitud se agitó, sus voces se hicieron más fuertes en respuesta a sus palabras. Algunos levantaron los puños, mientras que otros gritaron en señal de acuerdo. Esto no se trata solo de mí, continuó Miles, elevando la voz. Se trata de cada hombre, mujer y niño negro que ha sido detenido, interrogado, acosado o algo peor, simplemente por el color de su piel. Se trata de un sistema que ha sido construido. Es una injusticia, un sistema que protege a algunos mientras criminaliza a otros. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. La multitud estaba en silencio, pendiente de cada una de sus palabras. Hago un llamado a este departamento, a esta ciudad y a este país para que lo hagan mejor. No podemos seguir permitiendo que la discriminación racial y la injusticia sistémica definan nuestras comunidades. Necesitamos una reforma real. Necesitamos rendición de cuentas. Necesitamos justicia. La multitud estalló en vítores y sus voces se alzaron en un coro de apoyo. El juez Aaron Miles se mantuvo erguido, con el corazón palpitando con fuerza por el peso del momento. Había pasado su vida luchando por la justicia, pero esta noche había tomado una postura que iba más allá de la sala del tribunal. Esta noche se había convertido en una voz para aquellos que no podían hablar, un faro de esperanza en la lucha por la igualdad. Mientras los vítores llenaban el aire, Miles sabía que el camino por delante sería largo y difícil. El cambio nunca fue fácil y el sistema contra el que luchaba estaba profundamente arraigado. Pero este momento era el comienzo. El mundo lo estaba observando y él estaba listo para liderar la ofensiva. El país había caído sobre la pequeña ciudad, convirtiendo lo que alguna vez fue una comunidad tranquila en el epicentro de una conversación nacional sobre raza, justicia y responsabilidad. El arresto injusto del juez Aaron Miles se había vuelto viral, y ahora su rostro aparecía en todas las principales cadenas de noticias. El hashtag Justice for Judge Miles era tendencia, y los llamados a la reforma se hacían cada vez más fuertes. Dentro de su casa, el juez Miles estaba sentado a la mesa del comedor, con las manos envueltas alrededor de una taza de café que se había enfriado hacía mucho tiempo. Apenas había dormido. Su teléfono vibraba constantemente, con mensajes de amigos, colegas y completos desconocidos que ofrecían apoyo e indignación. Algunos querían ayudarlo a emprender acciones legales. Otros buscaban entrevistas y otros más expresaron su solidaridad con el movimiento desencadenado por su arresto. A pesar del apoyo abrumador, Miles sintió una profunda sensación de quietud, una introspección silenciosa que persistía debajo del ruido. Siempre había conocido la realidad del sistema. Había pasado años viéndola desde su posición en el tribunal, pero ahora había sentido su peso de una manera innegable e inquebrantable. La puerta principal se abrió con un crujido y entró su esposa, Naen, balanceando una canasta de hierbas recién cortadas del jardín. La colocó con cuidado sobre la encimera antes de sentarse a su lado, apoyando suavemente la mano sobre su brazo. «¿Cómo te sientes?», preguntó en voz baja, con la voz llena de ternura. Miles dejó escapar un largo suspiro, frotándose la frente.
No lo sé, admitió. He estado pensando en eso toda la noche, en todo. Se siente surrealista. Naen asintió, entendiendo. Vi la conferencia de prensa, dijo en voz baja. Estuviste increíble. La forma en que hablaste. La gente realmente está escuchando, Aaron. Estás haciendo una diferencia. Miles ofreció una pequeña sonrisa cansada. Eso espero. Pero me preocupa que esto se convierta en otra historia, algo de lo que la gente hable durante unas semanas antes de seguir adelante. No quiero que esto se desvanezca. Quiero un cambio real. Naen se acercó más y lo miró a los ojos. No se desvanecerá. No si sigues insistiendo. No eres cualquiera, Aaron. Estás en posición de hacer ese cambio y la gente espera que lideres el camino. Miles consideró sus palabras. Tenía razón. Tenía la plataforma, la experiencia y ahora la visibilidad para impulsar la reforma. Pero ¿por dónde empezaría? Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar, interrumpiendo el momento. Al mirar la pantalla, vio el nombre de su viejo amigo y colega juez Marcus Reed. Reed había llamado varias veces en los últimos días, pero Miles aún no había devuelto sus llamadas. Se disculpó y entró en la sala de estar para responder. Marcus, dijo, con la voz cargada de cansancio. Aaron, he estado intentando comunicarme contigo, dijo Marcus, con un tono urgente pero preocupado. ¿Estás bien? Vi el vídeo. No lo podía creer. Estoy aguantando, respondió Miles, frotándose la sien. Ha sido mucho. Solo puedo imaginarlo, dijo Marcus haciendo una pausa antes de continuar. Escucha, he estado pensando en todo y he hablado con algunas personas. Otros jueces, académicos legales, líderes comunitarios. Aquí hay una oportunidad real, Aaron. Una oportunidad de impulsar un cambio sistémico. Pero necesitamos a alguien que la lidere. Alguien con credibilidad, visibilidad. Alguien como tú. Miles se apoyó contra la pared, absorbiendo las palabras de su amigo. Estás hablando de iniciar un movimiento. Exactamente, respondió Marcus. Esto es más grande que lo que te pasó a ti. Se trata de desafiar a todo el sistema, hacer que las fuerzas del orden rindan cuentas por la discriminación racial, el uso excesivo de la fuerza, todo. La gente está enojada, comprometida y lista para actuar. Pero necesita liderazgo. Necesita a alguien que ayude a canalizar esa energía hacia un cambio real y tangible. Miles se quedó en silencio por un momento, mientras el peso de lo que Marcus estaba proponiendo se asentaba sobre él. Había pasado su carrera luchando por la justicia, desde dentro de los tribunales, pero esto era diferente. No se trataba de un solo caso o fallo, se trataba de enfrentarse a un sistema entero, uno construido sobre generaciones de desigualdad e injusticia. Era un pensamiento desalentador, pero también parecía el siguiente paso natural. ¿Estás seguro de que soy la persona adecuada para esto?, preguntó Miles, con incertidumbre en su voz. He pasado toda mi vida en el sistema. Soy parte de él. ¿Cómo puedo liderar un movimiento contra algo de lo que soy parte? Eres exactamente la persona adecuada, Aaron, dijo Marcus con firmeza, porque lo has visto desde ambos lados. Sabes cómo funciona y cómo falla. Esa perspectiva es lo que necesitamos ahora. Puedes ayudar a cerrar la brecha entre las personas y el sistema. Puedes impulsar reformas que realmente marcarán una diferencia. Miles cerró los ojos dejando que las palabras de Marcus calaran. Podía sentir la atracción de algo más grande que él mismo, algo que se había estado construyendo durante años, no solo dentro de él, sino en todo el país. Las protestas, la indignación, los reclamos de justicia, todo formaba parte de la misma lucha. Y ahora, parecía, el centro de atención se había centrado en él. La pregunta era, ¿estaba listo para aceptarlo? ¿Podría liderar la iniciativa de un cambio sistémico, sabiendo la enormidad de la lucha que tenía por delante? Cuando abrió los ojos, la respuesta se sintió más clara que antes. El camino por delante sería largo, pero el cambio tenía que empezar en alguna parte, y tal vez, solo tal vez, había comenzado con él.
El juez Aaron Miles estaba de pie a la cabecera de la mesa de conferencias, contemplando la vista de las personas reunidas a su alrededor. Activistas, expertos legales, líderes comunitarios e incluso miembros de los medios de comunicación, todos sentados en la sala con un objetivo compartido: una reforma real y sistémica. La energía era palpable, una mezcla de tensión, esperanza y determinación, alimentada por la urgencia del momento. Los acontecimientos de la semana pasada habían creado un punto de conflicto. El video de su arresto injusto no solo había conmocionado a la nación, sino que se había convertido en un grito de guerra por la justicia. En todo el país, la gente había protestado, se había pronunciado y exigido cambios. Sin embargo, Miles sabía que lo que sucediera a continuación, lo que hicieran en esa sala, determinaría si ese momento se convertiría en un catalizador para una reforma real y duradera, o simplemente en otro capítulo fugaz de la lucha continua por la justicia. Marcus, sentado a su lado, se inclinó y susurró: ¿Estás listo para esto? Miles asintió, aunque el peso de la responsabilidad lo oprimía. Había pasado días preparándose para ese momento, pero la magnitud de lo que estaba en juego nunca se había sentido más real. «Estoy listo», dijo en voz baja, antes de dar un paso adelante. Cuando la sala quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia él. Las conversaciones se desvanecieron, reemplazadas por un silencio profundo y expectante. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Miles, con voz fuerte pero controlada. «Sé que muchos de ustedes han estado trabajando por un cambio durante mucho tiempo, pero los acontecimientos de la semana pasada nos han llevado a un punto de inflexión. Lo que me pasó no es un incidente aislado, es parte de un problema mucho más grande, un problema que se ha permitido que se agrave en nuestras comunidades durante demasiado tiempo. Y ahora, tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto». Murmullos de aprobación resonaron en la sala. Miles podía sentir el cambio de energía a medida que la gente se inclinaba hacia él, concentrándose completamente en él. Durante años hemos estado hablando sobre la reforma policial, sobre la justicia racial, sobre la rendición de cuentas. Pero con demasiada frecuencia, esas conversaciones se estancan y el sistema permanece inalterado, continuó. No podemos permitir que eso suceda esta vez. Hizo una pausa para que sus palabras se asentaran. Los rostros en la sala reflejaban una mezcla de frustración y determinación. Muchas de estas personas habían luchado por la justicia durante toda su vida, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, parecía que algo realmente podía cambiar. «No se trata solo de lo que me pasó a mí», dijo Miles, con la voz cada vez más fuerte. «Se trata de lo que les pasa a los hombres, mujeres y niños negros todos los días en este país. Se trata de las desigualdades sistémicas que han permitido que la discriminación racial, el uso excesivo de la fuerza y la injusticia prosperen. Se trata de construir un sistema que proteja a todos, no solo a unos pocos privilegiados». La sala estaba completamente en silencio ahora, pendiente de cada palabra suya. Podía ver en sus ojos que estaban con él, listos para seguir adelante, pero también esperando que él los guiara. «Tenemos impulso en este momento», continuó Miles. «La gente está enojada y está prestando atención. Pero no podemos permitirnos dejar pasar este momento. Necesitamos organizarnos. Necesitamos impulsar reformas específicas. Políticas que responsabilicen a las fuerzas del orden, que desmantelen el racismo sistémico dentro de nuestras instituciones. Y debemos hacerlo ahora, mientras el mundo nos observa». Marcus asintió con la cabeza en apoyo, y varios otros alrededor de la mesa siguieron su ejemplo. En la sala se escucharon algunos murmullos de aliento. «Estoy listo para liderar esta lucha», dijo Miles con voz firme. «Pero no puedo hacerlo solo. Necesitamos trabajar juntos, usar nuestro conocimiento, experiencia e influencia colectivos para exigir un cambio real y duradero. Esta es nuestra oportunidad de cambiar».
La sala estalló en aplausos. Miles miró a su alrededor, sintiendo el peso del momento, pero también la esperanza que lo acompañaba. Esto era solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió como el comienzo de algo que realmente podría cambiar el mundo. Ya no era solo un juez, era un hombre que lideraba un movimiento. El impulso era innegable. El público estaba mirando, y este momento tenía el potencial de convertirse en un movimiento. Maya, una joven organizadora comunitaria que había liderado protestas por la rendición de cuentas de la policía durante años, se inclinó hacia adelante. Su frustración era inconfundible. «Hemos tenido momentos como este antes», dijo, con la voz cargada de escepticismo. «Después de George Floyd, después de Breonna Taylor, después de tantos otros. La indignación aumenta, la gente protesta y luego se desvanece. ¿Cómo nos aseguramos de que esta vez sea diferente?» Miles asintió, compartiendo su frustración. «Tienes razón. Hemos visto este patrón antes. Pero esta vez, vamos a ser nosotros los que lideremos la carga, no solo los que reaccionemos. Necesitamos ir más allá de las protestas. Necesitamos impulsar reformas reales y específicas, legislación y políticas que sean aplicables, y necesitamos un mensaje unificado en torno al cual el público pueda unirse». Maya parecía pensativa pero todavía vacilante. «¿Cómo lo hacemos? El sistema está diseñado para protegerse a sí mismo. Cada vez que hemos intentado aprobar una reforma significativa, se diluye o se bloquea. ¿Qué hará que esta vez sea diferente?» Marcus se inclinó hacia adelante. «Hemos estado hablando con legisladores, tanto a nivel local como nacional», explicó. «Estamos empezando por impulsar un proyecto de ley nacional que apunte a la discriminación racial y exija medidas de rendición de cuentas en los departamentos de policía. Necesitamos cámaras corporales que se utilicen realmente, juntas de revisión independientes, para detectar la mala conducta y un proceso disciplinario transparente que obligue a los agentes a rendir cuentas. Pero no puede tratarse solo de una ley», añadió Miles. «Esto requerirá una presión sostenida del público. Necesitamos mantener esto en las noticias para asegurarnos de que la gente no lo olvide. Por eso estamos formando una coalición. Activistas, expertos legales, líderes comunitarios, y lo más importante, las personas directamente afectadas por esto. Vamos a seguir presionando hasta que se produzca un cambio real». Un abogado de derechos civiles sentado al otro lado de la mesa intervino. «También tenemos que estar preparados para la resistencia de los sindicatos de policía. Son poderosos y lucharán contra cualquier intento de limitar su autoridad. Lo hemos visto antes. Utilizarán todas las tácticas para socavar la reforma». La expresión de Miles se puso seria. «Lo sé, pero estaremos preparados. Los sindicatos tienen poder, pero nosotros tenemos a la gente. Tenemos que dejar claro que no se trata de socavar la aplicación de la ley. Se trata de garantizar que sirvan y protejan a todos, no solo a algunos. No estamos en contra de la policía, estamos en contra de la brutalidad policial. Hay una gran diferencia, y necesitamos que ese mensaje sea alto y claro». La sala quedó en silencio a medida que el peso de la conversación se asentaba. Se enfrentaban a un sistema que se había resistido al cambio durante décadas, un sistema diseñado para protegerse de la rendición de cuentas. Pero por primera vez en mucho tiempo, parecía que tenían una oportunidad real. «He estado hablando con familias que han perdido a seres queridos por la violencia policial», continuó Miles, ahora con voz más suave. «Han estado luchando por la justicia durante años, y solo se han encontrado con indiferencia, demoras y negación. Necesitamos asegurarnos de que sus voces estén en el centro de este movimiento. No se trata solo de cambiar las leyes, se trata de cambiar la cultura policial en este país». Al final de la mesa, una mujer levantó la mano. Se presentó como Angela, activista comunitaria de larga trayectoria. «Estoy de acuerdo con todo lo que dices», comenzó, con voz firme. «Pero también tenemos que pensar a largo plazo. Si vamos a impulsar estas reformas,
Tenemos que construir algo que perdure. ¿Qué sucede después de que se aprueben las leyes? ¿Cómo nos aseguramos de que la próxima generación siga presionando por el cambio? Miles asintió. Es por eso que vamos a invertir en educación y divulgación. Los jóvenes necesitan ser parte de esta lucha. Necesitan entender la importancia del compromiso cívico y el activismo. No podemos simplemente reaccionar, tenemos que ser proactivos, sentando las bases para que las generaciones futuras lleven esto adelante. Marcus se inclinó de nuevo. Estamos hablando de iniciar una coalición nacional, algo que pueda movilizar a personas de todo el país. No solo en respuesta a los incidentes, sino como una forma de mantener la presión sobre los legisladores en todos los niveles, local, estatal y nacional. La sala estaba llena de energía. La gente asintió, intercambiando ideas, pensando en formas de hacer que el movimiento despegara. Era como si se hubiera encendido una chispa, y la llama se estuviera extendiendo rápidamente. Maya se inclinó hacia adelante nuevamente, su escepticismo se desvaneció. Si vamos a hacer esto, necesitamos empezar a trabajar de inmediato. Necesitamos un nombre, una plataforma, un sitio web. La gente necesita saber dónde ir para participar. Ya comencé con eso, dijo Marcus con una sonrisa. Nosotros tendremos todo listo y funcionando en una semana. Miles miró alrededor de la habitación y vio la determinación en cada rostro. Esto estaba sucediendo. Estaban construyendo algo real, algo que podría durar. Esto ya no se trataba solo de lo que le había sucedido a él. Se trataba de cada injusticia que había sido ignorada, cada familia a la que se le había negado justicia, cada persona a la que se le había dicho que su vida no importaba. Necesitamos asegurarnos de que se escuchen todas las voces, dijo Miles, con voz resuelta. Esta no es solo mi lucha, es nuestra lucha. Y no nos detendremos hasta que hayamos construido un sistema que sea justo, equitativo y responsable. La sala estalló en aplausos. La lucha apenas comenzaba, pero el juez Aaron Miles sabía que estaban en el camino correcto. Podía sentirlo en sus huesos. Este no era un momento que se desvanecería. Era el comienzo de algo más grande que él mismo, más grande que cualquier persona. A medida que avanzaba la reunión, con planes redactados y estrategias debatidas, Miles sintió una sensación de propósito como nunca antes. El mundo lo había visto ser arrestado, juzgado no por su título o su trabajo, sino por el color de su piel. Ahora, el mundo lo vería liderar un movimiento por la justicia, uno que desafiaría los cimientos mismos del sistema que lo había perjudicado. Y esta vez, no se detendrían hasta que el sistema cambiara para siempre. En los meses posteriores al arresto injusto del juez Aaron Miles, el movimiento que ayudó a encender creció más de lo que nadie podría haber anticipado. Lo que comenzó como un incidente local en un pequeño pueblo, se convirtió en un ajuste de cuentas nacional. En ciudades de todo el país se celebraron concentraciones, marchas y asambleas públicas. La coalición que Aaron y Marcus habían creado se había convertido en una fuerza de cambio que unía a personas de todos los ámbitos de la vida bajo un objetivo común: desmantelar la injusticia sistémica y hacer que las fuerzas del orden rindan cuentas. El juez Miles, ahora a la cabeza del movimiento, se había convertido en un nombre conocido. Su historia, junto con las de innumerables personas que habían sufrido discriminación racial y brutalidad policial, se había convertido en un símbolo de la urgente necesidad de una reforma. Los medios de comunicación siguieron cada uno de sus movimientos y pronto Aaron fue invitado a hablar en universidades, foros jurídicos y eventos de derechos civiles. La gente quería oír su voz, saber qué iba a pasar a continuación y entender cómo podían ser parte del cambio. Sin embargo, a pesar de esta nueva atención, Aaron se mantuvo firme. La causa nunca había girado en torno a él. Se trataba de las personas cuyas historias a menudo se silenciaban, aquellos cuyos nombres no aparecían en los titulares pero que merecían justicia de todos modos. Tenía una responsabilidad hacia ellos,
y esa responsabilidad pesaba mucho sobre él. A medida que el movimiento crecía, una fresca tarde de otoño, Aaron se encontraba de pie en las escaleras del juzgado donde había trabajado durante años. Lo habían invitado a pronunciar un discurso durante una manifestación en la que se pedía una reforma policial a nivel estatal. Cientos de personas llenaron la plaza del juzgado, con sus carteles en alto y sus voces llenas de esperanza y determinación. Era muy distinto de la escena de meses antes, cuando Aaron había sido esposado al costado de una calle tranquila, tratado como sospechoso en lugar de juez. De pie en el podio, miró el mar de rostros y sintió el peso del momento. Esto era por lo que habían estado luchando, la oportunidad de ser escuchados, de exigir responsabilidades y de negarse a conformarse con algo que no fuera un cambio real y duradero. «Gracias por estar aquí», comenzó Aaron, y su voz se escuchó por la multitud. «Gracias por presentarse, no solo hoy, sino todos los días desde que comenzó este movimiento. Es gracias a personas como ustedes que hemos avanzado, porque se negaron a permanecer en silencio, porque exigieron justicia cuando el sistema intentó negarla». La multitud vitoreó y sus voces se convirtieron en un coro de solidaridad. «Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer», continuó Aaron. «Hemos visto demasiadas vidas perdidas, demasiadas familias destrozadas y demasiadas comunidades devastadas por un sistema que se suponía que debía protegerlas. Hemos visto a agentes salir libres después de cometer actos de violencia. Hemos visto investigaciones retrasadas y enterradas. Y hemos visto leyes aprobadas que protegen más a quienes están en el poder que a las personas a las que juraron servir». El humor de la multitud cambió, y sus vítores se convirtieron en murmullos de acuerdo y frustración. «Sé que están enojados», dijo Aaron, alzando la voz. «Yo también estoy enojado. Pero no podemos dejar que esa ira nos consuma. Tenemos que convertirla en acción real y tangible que conduzca al cambio. Por eso estamos aquí hoy. No solo estamos pidiendo reformas, las estamos exigiendo». Una ola de aplausos resonó en toda la plaza. «El tiempo de los cambios graduales ha terminado», declaró. «Necesitamos una reforma audaz e integral que aborde las causas fundamentales de la injusticia. Necesitamos leyes que obliguen a los agentes a rendir cuentas, que garanticen la transparencia en todos los departamentos y que protejan los derechos de todas las personas, sin importar el color de su piel». Mientras Aaron hablaba, podía ver los rostros de la multitud, jóvenes y viejos, negros y blancos, todos unidos en su demanda de un futuro mejor. Entre ellos había familias que habían perdido el amor. Los manifestantes se habían enfrentado a la violencia policial, con el dolor grabado en sus expresiones, pero su determinación era inquebrantable. Aaron se había reunido con muchos de ellos en las semanas previas a la manifestación, había escuchado sus historias, había compartido su dolor y había comprendido su pena. «Hemos logrado algunos avances», continuó, «pero no podemos detenernos aquí. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir presionando. Tenemos que asegurarnos de que este momento se convierta en un movimiento que dure generaciones». Al borde de la multitud, Aaron vio a Maya, la organizadora comunitaria que había sido una de las primeras en unirse a la coalición. Había sido una defensora feroz de la reforma policial mucho antes de su arresto, y en los meses posteriores se había convertido en una de las líderes más visibles del movimiento. Le hizo un pequeño gesto de aliento, un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. La mente de Aaron recordó las innumerables reuniones que habían celebrado desde que comenzó el movimiento. Largas horas dedicadas a elaborar estrategias, construir alianzas y redactar propuestas de políticas que esperaban que marcaran una verdadera diferencia. Había sido un trabajo agotador, pero también el más gratificante de su vida. Se volvió hacia la multitud y continuó. «Hemos visto lo que sucede cuando nos unimos. Hemos visto leyes aprobadas en estados de todo el país, que prohíben las llaves de estrangulamiento, que exigen cámaras corporales
que crean una supervisión independiente de los departamentos de policía. Pero esas leyes son solo el comienzo. Necesitamos más. Necesitamos reimaginar cómo es la seguridad pública y necesitamos construir un sistema que realmente funcione para todos. La multitud estalló en aplausos una vez más. Su energía alimentó la determinación de Aaron. Podía sentir el poder del momento, una sensación de que algo real estaba sucediendo, algo que no se podía deshacer o ignorar fácilmente. Durante demasiado tiempo, el sistema ha funcionado sin rendir cuentas, dijo Aaron. Pero estamos cambiando eso. Estamos haciendo que quienes están en el poder rindan cuentas y no nos detendremos hasta que todas las comunidades de este país estén a salvo, no solo del crimen, sino de las mismas personas que se supone que deben protegerlas. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Estamos aquí hoy no solo para recordar las vidas que se han perdido, sino para honrarlas luchando por un futuro en el que nadie más tenga que experimentar ese dolor. Estamos aquí para exigir que se escuchen nuestras voces y que el sistema que ha fallado a tantos sea finalmente reformado. Mientras Aaron observaba a la multitud, sintió una oleada de orgullo. Este movimiento, este momento, era más grande que cualquier persona. Era la culminación de años de lucha, de incontables vidas perdidas y del compromiso inquebrantable de personas que se negaron a rendirse. Los aplausos eran ensordecedores ahora. Aaron dio un paso atrás del podio mientras el siguiente orador se preparaba para subir al escenario. Marcus se unió a él a su lado, dándole palmaditas en la espalda. «Estuviste brillante, Aaron», dijo Marcus, con los ojos brillantes de orgullo. «Esto es solo el comienzo». Aaron asintió, con el corazón todavía palpitando por la adrenalina del discurso. «Es más grande que yo ahora, Marcus. Esta es la lucha de todos». «Eso es lo que lo hace poderoso», respondió Marcus, «porque ya no se trata de un caso, un hombre o incluso un movimiento. Se trata de cambiar el sistema para siempre». Mientras continuaba la manifestación, Aaron y Marcus se alejaron silenciosamente de la multitud y se dirigieron hacia el borde de la plaza donde se habían reunido los medios de comunicación. Los periodistas gritaban preguntas, ansiosos por obtener fragmentos de audio y titulares, pero Aaron ya no estaba interesado en la atención. Había dado su discurso, y ahora era el momento de centrarse en el verdadero trabajo que tenía por delante. «¿Crees que escucharán?», preguntó Marcus, con la voz más baja ahora que estaban a una distancia considerable, observando la manifestación desde la distancia. «Tendrán que hacerlo», respondió Aaron, con la mirada fija en el mar de rostros decididos. «No les estamos dando otra opción». En las semanas siguientes el movimiento ganó aún más impulso. Los legisladores que antes habían dudado en abordar la reforma policial, ahora se encontraron bajo una inmensa presión para actuar. Se presentaron proyectos de ley en las legislaturas estatales de todo el país, muchos de ellos inspirados en las propuestas que Aaron y su coalición habían redactado. Los medios de comunicación siguieron cubriendo el movimiento y la demanda de cambio del público no mostró signos de disminuir. Pero Aaron sabía que el verdadero trabajo recién comenzaba. No bastaba con aprobar leyes, había que hacerlas cumplir. Y aún más desafiante que cambiar las políticas era la tarea de cambiar la cultura de la policía en sí. Esa, se dio cuenta Aaron, era la batalla más difícil de todas. Cambiar los corazones y las mentes. Una tarde, después de otro largo día de reuniones y llamadas telefónicas, Aaron se sentó solo en la oficina de su casa. Contempló las fotografías enmarcadas sobre su escritorio, fotografías de su familia, de sus hijos, de la vida que había construido. Era una vida de la que estaba orgulloso, pero también una vida que había sido sacudida hasta sus cimientos por los acontecimientos de los últimos meses. Pensó en el futuro, en el tipo de mundo en el que crecerían sus hijos. ¿Tendrían que seguir temiendo a las mismas personas que se suponía que debían protegerlos? ¿O el trabajo que estaba haciendo ahora ayudaría a crear un futuro donde la justicia realmente significara algo? Mientras estaba sentado allí,
con el peso de todo por lo que había luchado presionándolo, Aaron se dio cuenta de algo. Esta lucha, este movimiento, no se trataba solo de él, ni siquiera de su generación. Se trataba del futuro. Se trataba de crear un mundo donde sus hijos, y todos los niños, pudieran crecer sin miedo. Y esa era una lucha por la que valía la pena luchar, sin importar cuánto tiempo tomara. Con renovada determinación, Aaron se levantó de su escritorio. Había más trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda sensación de esperanza. Esperanza real, no solo para él, sino para el mundo que estaban construyendo, paso a paso.